Bien, les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Filipenses. No lo vamos a leer otra vez, pero sí quisiera que mantuviera su Biblia abierta, porque vamos a estar predicando en todo este capítulo. Yo espero hacerlo con lo más breve posible que pueda, pero quisiera sobre todo, hermanos, que usted preste atención. Hay algunos sermones un poco más fáciles, otros son un poquito más complicados, y es necesario de todo, ¿verdad? Tenemos que aprender, tenemos que meternos en la palabra a veces, y ni modo, cuando Dios dice eso es lo que yo quiero, yo no puedo discutir con el Señor, ¿verdad? Yo quisiera traer un sermón devocional, sencillo siempre, pero Dios me lleva a veces a otra vía, ¿verdad? Y Él es el Señor. Nosotros no podemos pelear con Dios. Filipenses capítulo 3, del 1 al 21. He titulado a este sermón Ambición de Nuevo Año. Y con este sermón estoy terminando el ciclo de sermones acerca de mayordomía y nuevo año. Estamos entrando, ¿verdad?, en el 2014, y he tenido algunas pláticas relacionadas a esto. Y quiero concluir en esta mañana con este ciclo de sermones, hablando de la ambición de nuevo año. Padre, te damos gracias por tu palabra, ella es bendita, y rogamos que en nuestros corazones cumpla el propósito para la cual la envías en esta mañana. Danos atención, concentración en esto, sabiendo que eres tú quien hablas, y si tú hablas debemos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos para escucharte, Señor. Rogamos que nos ayudes, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Estoy completamente seguro que más de uno de ustedes ha escuchado el cuento mitológico del rey Midas. A ver, ¿quién ha escuchado el cuento mitológico del rey Midas? ¿Nadie ha oído hablar del rey Midas? ¡Wow! Eso sí es una sorpresa para mí. Bueno, pues entonces seamos niños por unos 5 segundos. Se cuenta de un rey muy famoso que un día le hizo un favor a un dios, y el dios quedó muy agradecido con él. Y entonces el Dios le dijo al rey: por haberme hecho este favor, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y el rey le dijo: yo lo que quiero, Señor Dios, es que usted me dé la habilidad, el poder de que todo lo que yo toque se convierta en oro. Era un rey muy ambicioso, quería tener mucho dinero, mucha riqueza. Y el Dios le dijo: rey Midas, piensa bien lo que has pedido. No, ¿tú estás seguro que eso es lo que tú quieres? Dice: sí, yo quiero tener todo el oro del mundo, quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. Y el Dios le dijo: bueno, pues está bien, si eso es lo que tú quieres. Y entonces el Dios le concedió el deseo. Y el rey entonces, pues lo primero, cuando fue a tocar sus vestidos, se convirtieron en oro. Y estaba muy contento, muy feliz. Pero cuando fue a saludar al perro, el perro se convirtió en oro. Cuando el rey quiso comer, la comida se convirtió en oro. Cuando quiso dar afecto a su esposa y la abrazó, se convirtió en oro su esposa. Los hijos, cuando los tocó, se convirtieron en oro. Y ya el rey estaba desesperado y sabía que había cometido un gran error, porque no podía alimentarse, no podía tener familia, no podía tocar nada, porque todo se convertía en oro. Y entonces regresó al Dios y le dijo: Señor Dios, reconozco que me equivoqué. Creo que no era eso un buen deseo. Quisiera que me devolvieras la vida que yo tenía antes, y que no todo lo que yo toque se convierta en oro. Y el Dios le dijo: es demasiado tarde, señor rey, para eso. Sin embargo, vaya a tal río, suméjase allí, y si usted logra salir, pues quizás su problema se resuelve. De lo contrario, morirá allí, en ese río convertido en oro. Y el rey fue y se tiró al río y estuvo un buen tiempo ahí, hasta que por fin logra salir y toca una fruta de un árbol y ve que nada sucedió, y se comió la fruta. Dice que el rey aprendió la lección y se mudó a una choza y vivió la vida humildemente el resto de sus días. Bueno, este es un cuento que nos habla acerca de la ambición, ¿verdad?, como algo que es negativo, un defecto, un pecado en la vida
de las personas. Sin embargo, la ambición puede ser bien un defecto o puede ser una virtud. Y eso depende del contexto en que se use la palabra. Cuando la ambición es egocéntrica, egoísta, como la de este rey, entonces es pecaminosa. Pero cuando la ambición nos lleva a luchar por nuestros más nobles ideales, entonces se convierte en una virtud. Si existe una ambición lícita para el creyente, es el deseo y el propósito en su vida de lograr la excelencia del conocimiento de Cristo. En eso debemos ser ambiciosos. Debemos con toda la fuerza de nuestro corazón ambicionar llegar al conocimiento de Cristo, a la excelencia del conocimiento de Cristo en nuestra vida. Todo propósito, hermanos, que nosotros nos tracemos en la vida va a requerir de esfuerzo, de empeño, de sacrificio para que lo podamos lograr. Y el alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo es el más noble propósito que nosotros podemos tener. Pero también es el más desafiante propósito que nosotros podemos tener. Porque no será fácil alcanzar la plenitud del conocimiento de Cristo en nuestra vida. De hecho, no va a ser posible en este año 2014 y quizás tampoco en el 2015 y muy probablemente estemos al final de nuestra vida y todavía no lo hayamos alcanzado, pero es una buena oportunidad para nosotros hoy hacernos ese propósito. Yo quiero vivir mi vida a partir de este momento, en este año, con el propósito de alcanzar esa excelencia del conocimiento de Cristo. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo podemos alcanzar ese conocimiento excelente de la persona de Cristo en la vida nuestra? Bueno, lo vamos a tratar de entender en el contexto de Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo, quien fue el fundador de esta iglesia en su segundo viaje misionero, y gozaba de una relación íntima muy especial con esta iglesia, estos creyentes en Filipo, él le da algunos consejos, algunas advertencias también le hace a los filipenses, con el fin de que ellos lograran en su vida la excelencia del conocimiento de Cristo. Y esos consejos dados por el apóstol y la experiencia que él tuvo también en el conocimiento de Cristo, en el camino a Damasco y luego en toda su vida, nos va a servir a nosotros de ejemplo. Quizás no haya muchas aplicaciones directas y personales en el sermón, pero el Espíritu Santo de Dios le va a dar a usted en su corazón la aplicación oportuna. Simplemente usted preste atención a estos consejos. El primero que Pablo le da a los creyentes filipenses es que ellos pudieran entender que debían gozarse en el Señor. Gozarse en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esa es la primera cosa. Pablo, antes de comenzar a decir todo lo que tenía que decir a los creyentes en Filipo, aunque ya tenemos los capítulos 1 y 2 que preceden al capítulo 3 y donde también el apóstol les habla acerca de algunas cosas un tanto pesadas, él les dice que ellos debían gozarse en el Señor. Pero gozarse en el Señor, ¿en qué específicamente? Dice él, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, o sea, y para vosotros es útil, para vosotros es provechoso. Yo no me molesto, no es ninguna pena para mí tener que volverles a hablar de lo mismo. Pero quisiera que ustedes entendieran que si yo les vuelvo a hablar de lo mismo, si les vuelvo a dar los mismos consejos, si les vuelvo a dar las mismas advertencias, es tan solo porque es para el provecho de ustedes, es para el bien de ustedes. Quizás el apóstol Pablo está haciendo una referencia aquí a otra carta que él les hubiera escrito anteriormente, o quizás a las advertencias en el capítulo anterior, donde él le habla acerca de la disensión, por ejemplo en los versículos 3 y 4 del capítulo 2,
Él les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y comienza a hablarle del ejemplo de Cristo y todo lo que hizo. Quizás está haciendo referencia a eso, o quizás él está haciendo referencia a una plática que había tenido con los creyentes de Filipos en algún otro momento, o también puede ser todo lo que sigue en el capítulo 3 y en el resto de la carta. No se sabe, pero lo cierto es que en cualquier caso, para el apóstol no era una molestia insistirles acerca de lo que ya había hablado entre ellos. Pablo esperaba, además, que los filipenses a su vez no se molestaran en escuchar las mismas cosas, porque si para él no era una molestia, quizás para ellos sí. No sé si usted ha tenido esa experiencia con alguno de sus hijos, los padres que están acá, ¿verdad? Cuando le dice algo, pero el muchacho como no parece entenderlo bien, y vuelve otra vez a repetir el asunto, y usted quiere que él aprenda bien lo que usted le está diciendo, y se lo dice una y otra vez, y el niño o el joven le dice: pero ya me lo has dicho tantas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, hasta que lo captes, ¿verdad? Hasta que lo aprendas, hasta que obedezcas lo que yo te estoy diciendo. Bueno, estos creyentes necesitaban entender que si el apóstol insistía en esas verdades, en esos consejos, en esas advertencias, era por el bien de ellos. Lo que el muchacho va a entender finalmente en el mañana: qué razón tenía mi papá cuando no me permitía hacer esto, cuando me insistía tanto en este asunto, era porque me amaba. Bueno, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que aprender esta lección, como quizás la aprendieron los filipenses. No molestarnos por la insistencia de las mismas cosas. Cuando se nos trae el mismo sermón, cuando se nos traen las mismas palabras, cuando se nos hacen las mismas exhortaciones, se nos dan los mismos consejos, a veces hasta cuando aún se nos hacen reprensiones. El secreto para llegar al conocimiento excelente de Cristo es gozarse en el Señor. Fíjense que no estoy diciendo que nos gocemos en las advertencias, en los consejos. Que nos gocemos en lo que se nos dice, porque lo que se nos dice en un momento dado puede ser duro, puede ser difícil de asimilar, puede llegar incluso a ofendernos cuando no estamos en la actitud mejor. Pero una cosa es gozarse en lo que se nos dice, y otra cosa es gozarse en el Señor. ¿Quién se goza en el Señor? El creyente maduro, el que sabe en quién ha creído, el que sabe que si es disciplinado incluso es por el bien de él, porque sabe el propósito de Dios en su vida, sabe que se ha desviado en alguna manera de la voluntad de Dios, y agradece al Señor el ser llamado la atención, el ser ministrado en determinadas situaciones de su vida. Gozarse en el Señor entonces es diferente a gozarse en recibir las mismas cosas. En otro contexto dice el autor a los Hebreos que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo. Dice el escritor a los Hebreos, pero dice: pero después da fruto apacible a los que en ella son ejercitados. O sea, es el mismo ejemplo del muchacho que al principio no recibe la disciplina con gozo, porque la disciplina a veces duele, el castigo duele, pero después cuando transforma su vida, cuando él ve que hay provecho en eso, entonces agradece y da fruto, porque la persona llega a ser una mejor persona en la vida. Y eso es importante, hermanos. Que no nos sean en este año a nosotros molestia el escuchar las mismas cosas. Porque yo voy a estar predicando las mismas cosas hasta que las aprendamos, hasta que las recibamos en nuestro corazón, hasta que usted sea transformado en su vida. Que no nos sea motivo de molestia, sino de gozo en el Señor. Cuando recibamos una palabra que quizás no es la más linda o la más cómoda de recibir, pero aprendamos, hermanos,
que la única manera de llegar al conocimiento de la excelencia de Cristo en nuestra vida es la humildad, el someternos a la voluntad de Dios, al decir: yo soy el discípulo, tú eres el maestro; yo soy el hijo, tú eres el padre, y yo quiero conformarme a tu voluntad. Esa es la vía para ir en el camino del conocimiento excelente de Cristo. Humildad, sencillez, sujeción, y que no nos sean molestas las mismas cosas que siempre se nos dicen por nuestro bien. En segundo lugar, Pablo le dice: ustedes deben guardarse, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Wow, palabra que no entendemos muy bien cuando las leemos así rápido. Decimos: ¿de qué está hablando Pablo? Los perros, ¿serán que hay perros bravos sueltos por allí, por la ciudad de Filipo? Y ellos tenían que tener cuidado de que no los mordieran. Pues no, definitivamente no tiene que ver con eso. Este apelativo realmente es fuerte cuando Pablo usa la palabra perros, porque está diciendo: guardaos de esa gente despreciable. Esa gente despreciable es una expresión muy dura. Los judíos llamaban perros a los no judíos, es decir, a todos los demás, los gentiles. Y Pablo aquí está aplicando el término de una manera sarcástica, ¿verdad? Porque él le está llamando a los mismos judíos perros. ¿Pero a cuáles judíos? A los judíos que querían imponer a los creyentes gentiles la circuncisión y otros ritos, además de la fe en Cristo. Estos creyentes judíos que estaban conociendo a Cristo y estaban siendo parte de la iglesia, decían: ustedes, los que no son judíos, tienen que circuncidarse, es decir, tienen que arrancar ese prepucio. No sé si estoy hablando algo que no entienden, pero la circuncisión era practicada al 8º día del niño nacido judío. Tenían que cortarle esa carne que sobresalía de sus miembros. Y los judíos están muy celosos en esto y están diciendo: ahora, aunque estamos en la iglesia, si algún creyente viene que no sea judío, también tienen que circuncidarse, también tienen que guardar ciertos ritos y ciertas normas. Y Pablo le está diciendo: guárdense de esos perros, de esa gente despreciable que está queriendo imponerles a ustedes cargas que no tienen que llevar. Son personas que están poniendo la confianza en la carne. Guardarse del error de confiar en la carne es el segundo consejo. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas externas. Nada tiene que ver con los buenos bistecs que hay aquí en Texas, ¿verdad? Esos bistecs grandes, jugosos. No es esa carne de la que estamos hablando. Estamos hablando de la confianza en lo que yo soy y lo que yo hago, y los méritos que he alcanzado, y el trabajo que he hecho, y la trayectoria que tengo, y todo lo que he hecho en la vida cristiana. Lo bien que hago las cosas, mi sabiduría, esas cosas externas. Pablo está diciendo: no confíen en eso. La circuncisión que Pablo realmente destaca es la que no es hecha en la carne, sino en el corazón. Porque él dice: no es judío el que lo es en lo exterior, sino es verdaderamente judío el que ha experimentado la circuncisión del corazón. Ha quitado la carnalidad de su corazón, ha llenado su vida de la plenitud de Cristo y ahora sabe lo que es realmente valioso. Guardaos de los malos obreros. O sea, no solamente esos falsos maestros que están diciendo tienen que circuncidarse para ser salvos. Ahora también están aquellos que son malos obreros, personas que tienen una motivación equivocada a la hora de servir a Cristo. Y que el apóstol habla claramente acerca de ellos y les llama, como dice aquí: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
O sea, guárdense de los que están entre ustedes y le están enseñando y le están predicando y parecen que son buenos ministros, pero no son más que obreros fraudulentos. Los que están buscando su propio bien, lo que suyo Dios es el vientre, solamente están pensando en lo terrenal. Aun cuando las palabras que dicen son espirituales, aun cuando la forma y la apariencia parece de un ángel, en realidad lo que tienen dentro es un demonio. Guárdense de eso, filipenses. No confíen en las apariencias, no confíen en las cosas externas. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Son estos mismos que estaban haciendo énfasis en la circuncisión para que la persona fuera salva. Es un juego de palabras en el idioma griego donde se usa la mutilación o la incisión relacionada a la palabra circuncisión. Y Pablo está comparando esto con la circuncisión física que hacían a ciertos paganos. Recuerden el encuentro de Elías con los profetas de Baal, que se sajaban y cortaban cosas, pedazos de su cuerpo y cosas así. Él está diciendo, estas personas solamente están insistiendo en algo físico, son mutiladores de la fe realmente. Están mutilando, están cortando la fe, porque están añadiendo algo más que es físico y solamente es un símbolo. Si la persona, si el líder solamente insiste en el rito y en estas cosas físicas, pero no se preocupa de la condición del corazón de sus miembros, entonces es un mutilador de la fe. Porque le está haciendo creer al creyente que porque cumple con ciertas reglas y ciertos requisitos y hace ciertos ritos, ya es salvo. Y la gente vive engañada. No, yo estoy bien porque ya yo hice esto que dice el líder, lo que dice la Biblia. Porque no son cosas que sean necesariamente equivocadas, pero en el orden no van bien. Si usted no puede poner los vagones delante de la locomotora. Los vagones tienen que ir detrás y tienen que ser arrastrados por la locomotora. Los bueyes no van delante de la carreta. No sé si me entiende. Ninguna de estas cosas físicas, ninguno de estos ritos puede ir delante de la genuina fe del corazón, de la verdadera experiencia de santidad con el Señor. La señal fundamental de estar en la fe verdadera, entonces no podía ser ninguna señal externa. La confianza del creyente no debía estar en lo que ellos han hecho o por haber cumplido ningún rito externo, sino en haber experimentado esa circuncisión espiritual, gloriándose solamente en Cristo, no teniendo confianza alguna en la carne, adorando al Padre en espíritu y en verdad. Eso debemos aprenderlo, porque hay mucha gente, hermano, que su seguridad está no en Cristo, no en su relación con Cristo, sino en su trayectoria de años en la iglesia. Porque yo soy un nazareno de hueso colorado, a mí no hay quien me haga un cuento. Y que yo sí, y yo he hecho esto, he hecho lo otro, y he servido en tantos países y tengo tantas. Y Dios está mirando diciendo, qué lástima. Qué lástima. Este es uno de los que tiene los bueyes delante de la carreta. Este no sabe lo que está diciendo. Este se está gloriando en sí mismo y tiene su confianza en sí mismo. Es una pena. El apóstol, cuando trata estos asuntos aquí, todavía dice, yo tengo realmente muchos más motivos que ustedes y que esos maestros falsos para gloriarme en la carne. O sea, para sentirme en alguna manera orgulloso y satisfecho con mi trayectoria. Pero todo eso, como él dice, circuncidado al 8º día. Es decir, él fue circuncidado de acuerdo a la ley, como buen judío, al 8º día de nacido. No fue después. Él no fue un prosélito de judaísmo, o sea, alguien que fue ganado para la fe judía después. No, él nació siendo hebreo, del linaje de Israel. No todo israelita podía trazar su ascendencia, hermanos, hasta Jacob. Pero Pablo sí, él era hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, es decir, de donde vino el primer rey de Israel, la tribu que se negó
a participar en la rebelión de Jeroboam, que ya hemos estudiado aquí, cuando se dividió el reino y se llevó a su gente para el norte y dijo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, bastante habéis subido a Jerusalén, aquí vamos a adorar y estos son tus dioses. Ven, la tribu de Benjamín no participó en eso. Y Pablo era de la tribu de Benjamín. Era hebreo, de hebreos, nacido de padres hebreos, y en contraste con muchos de sus paisanos, él hablaba hebreo. Algunos hebreos habían dejado de hablar hebreo. Ya explicamos en otras ocasiones por el problema del helenismo, el avance de la cultura griega. Y el griego era el idioma de todos, ¿verdad? Como aquí el inglés, que hables inglés a toda costa, inglés sin barreras, inglés por acá, inglés por allá. Bueno, allí era el griego, el sueño americano, allá era el sueño griego. Pero Pablo está diciendo: yo hablo hebreo. O sea, yo soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, dice: soy fariseo. Es decir, él era uno de los miembros de esta secta que eran de los más escrupulosos en la observancia de la ley de Moisés y las tradiciones. El fariseo era estricto en el cumplimiento de la ley. Y Pablo está diciendo: yo, en cuanto a la ley, soy fariseo. O sea, yo guardo la ley. Y de una manera perfecta, como él dice aquí, veremos ahorita. O sea, irreprensible soy en cuanto a la ley. En cuanto al celo, que era una virtud judía, él era perseguidor de la iglesia, de los creyentes en Yeshua. Él lo iba a perseguir precisamente cuando iba en el camino a Damasco. Y en cuanto a la justicia, dice Pablo, que es en la ley, es decir, en el cumplimiento de la ley, soy irreprensible. O sea, él sí tenía motivos, hermanos, para sentirse orgulloso, satisfecho, criado a los pies de Gamaliel, todo un rabino, una persona extremadamente sabia. Pero ¿qué dice Pablo? Todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Bendito sea el Señor. La supremacía del conocimiento de Cristo. Ahora, nada era más importante para Pablo que esto. Su vida fue transformada en ese camino a Damasco. Fue tirado a tierra y se quedó ciego y escuchó aquella voz del cielo y fue confrontado por Cristo directamente cuando le dije: bueno, ¿quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, no te conviene dar patadas al aguijón, porque te vas a dañar. O sea, no te conviene luchar contra mí y contra el propósito de Dios en tu vida. No te conviene. Ahora Pablo, a raíz de esta experiencia, como él mismo testifica en otro lugar, que Cristo fue revelado a él en su vida, cuando le plugo, cuando le plació al Padre, dijo él, revelar a Cristo en mí. Ahora él es otra persona. En Pablo se cumple bien ese versículo que él mismo cita: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Ahora, hermanos, todo lo que fue para él motivo de orgullo, su religión, su raza, sus logros, su justicia personal, su sabiduría rabínica, ninguna de esas cosas le habían dado a él el conocimiento personal de Dios, como lo tuvo al encontrarse con el Mesías en el camino a Damasco. Ahora él sabe en quién ha creído, como él mismo dice. Y ese conocimiento que él tiene de Dios ahora en Cristo es la base de su gozo. Nada más. Todo lo que había hecho, sí, fue bueno. Y requirió esfuerzo y sacrificio y años de negación. Pero ahora que he encontrado a Cristo, dice él, no es nada, no significa nada. Más bien es basura para mí. Es tremendo, hermanos. No están muy distantes del apóstol hoy en día aquellos que confían en su intelectualidad, sus ideales humanistas, sus virtudes personales, su vida disciplinada, su honestidad y aún sus ejercicios y prácticas religiosas, y se presentan delante de Dios
como si fueran merecedores de la salvación. Yo sí, como aquel fariseo, ¿verdad? Hay muchos creyentes hoy. No, yo soy miembro de la iglesia por no sé cuántos años, como decía ahorita, soy nazareno de Hueso Colorado, o soy pentecostal o bautista de Hueso Colorado. Llevo no sé cuántos años en la iglesia, tengo cuántos títulos, he estudiado en no sé cuántos seminarios, y todo, desayuno 10 veces a la semana, y hago vigilias y hago de todo. Pero, ¿cree que eso le hace meritorio delante de Dios? Está fracasado. Porque no podemos alcanzar nada de Dios si no es a través de la fe sencilla, la obediencia y la humildad. Podemos tener todo eso y no haber ganado a Cristo. Pablo mismo reconoció que aquellas virtudes ahora eran un obstáculo para llegar a Cristo, porque él tenía que dejar todo eso y ponerlo a un lado para ganar a Cristo. Por eso es que el tercer consejo es la ganancia de una persona divina, de los versículos 7 al 14. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está haciendo, hermanos, una muy sabia transacción aquí. Quizás a una que no nos atrevemos nosotros a hacer. Pero él está diciendo, yo entrego todo esto y yo lo tengo por basura con tal de ganarte a ti, Señor, y conocerte y el poder de tu resurrección. Y no la justicia mía, que es por la ley, sino la justicia, que es por la fe en Cristo. Todo lo que él desea, en otras palabras, ahora en su vida, hermanos, y más anhela, es el conocimiento de Cristo. Y no está dispuesto a negociarlo en ninguna manera. Él nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cuando él dice basura, él emplea esta palabra aquí en el versículo 8, hermanos, esto es bien fuerte. Basura aquí significa estiércol, las heces fecales. Y usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Yo no voy a decir esa palabra aquí, pero eso es lo que está diciendo Pablo, si lo dijera en buen cubano, que no lo voy a decir. Las heces, tanto del excremento, los desechos que son retirados de las mesas y dados a los perros, como la porquería, literalmente. O sea, Pablo está usando una palabra fuerte para que lo entiendan. ¿Cuáles son esos anhelos que tiene el apóstol ahora? ¿Cuál es la transacción que él ha hecho? Bueno, él quiere ser hallado en él. Versículos que siguen. Ser hallado en él, es decir, junto a él. ¿En dónde? En su muerte. ¿Quién puede anhelar eso, hermanos? Solamente uno que ha tenido una revelación verdadera de Dios en su vida. ¿Quién quiere ser semejante a Cristo en su muerte? Es decir, yo quiero morir por la causa tuya. Yo quiero ser un héroe de la fe. Está pidiendo eso y lo recibió. Porque a Pablo le cortaron la cabeza, según la tradición, por causa de la fe en Cristo. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, él estaba muerto. Él estaba muerto. Dice, ya Pablo no existe, ahora es Cristo en mí quien vive. Esa es la experiencia, hermanos, que debemos buscar. En el juicio, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, porque él sabía que él iba a juicio. Él, como todos, tenemos que ir al gran trono de Dios en juicio. No el trono blanco donde van los pecadores que no se arrepintieron de sus pecados y no creyeron en Cristo. Pero sí hay un juicio de obras para nosotros, los creyentes. Y Pablo está diciendo que ni loco puedo yo aparecerme delante de ese juicio,
basado en mi propia justicia, en mi obediencia perfecta a la ley, sino en la justicia que es adquirida por la fe en Cristo. La única justicia que cuenta, hermanos, en el día del juicio. Allí no hay manera de convencer a Dios de ninguna manera que no sea por los méritos de su amado Hijo Jesucristo. No podemos de ninguna manera sobornar a Dios, no podemos presentar nada allí que nos justifique, más que la fe en Cristo Jesús. Más que eso, la justicia adquirida por la fe en Cristo. Y en el presente, Pablo está diciendo, Él es mi refugio, Él es todo lo que tengo, es todo lo que quiero, no quiero nada más. Él es mi tesoro, Él es mi adquisición más hermosa. Hoy Él es mi sostén. Por eso dice en el versículo de Dios, 10, a fin de conocerle. Qué raro, ¿no? Ya no lo había conocido. Sí, ya Dios se lo había revelado en Cristo en el camino de Damasco, pero Él no está satisfecho. Él quiere más. Él quiere avanzar más en el conocimiento de su Señor. Él constantemente estaría anhelando una comunión más íntima y profunda con el Señor. Sí, ha ganado a Cristo, pero Él sabe que las riquezas que hay en Él son insondables, son inagotables. Es decir, él va a estar toda su vida aprendiendo a conocer a Cristo. Qué hermoso, hermanos, que ese sea nuestro anhelo y buscar ese conocimiento por encima de todo. Porque conocer a Cristo no es conocer acerca de Cristo. Cualquiera conoce acerca de Cristo. Hay mucha gente que conoce acerca de Cristo más que nosotros. Pero conocer acerca de Cristo no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es una experiencia personal con Él, de arrepentimiento y fe, de confesión de pecados, de amor a Dios, de decisiones trazadas, de actos llevados a la realidad. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos el anhelo constante de crecer en esa relación íntima y significativa con Él. Dice Pablo, y el poder de su resurrección. Participar del poder de su resurrección. Quiero decirles que solo después de haber participado de ese poder, puede la persona anhelar participar de los padecimientos de Cristo y vivir una vida entregada a Dios. De otra manera, eso no es posible, hermanos. Porque ¿quién puede anhelar ser participante de los padecimientos de Cristo? O sea, ¿quién quiere anhelar sufrir por causa de su Maestro? Solamente el que le ha conocido, el que ha participado del poder de su resurrección. Tanto es así que él aspira a ser semejante a Cristo en su muerte. Él sabía que esa era la vía a esa bendición para resucitar con Cristo. Versículo 11. Y 3:11. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, todavía Pablo se considera un aspirante. Cualquiera dice, bueno, ¿qué pasa con este hombre? Estos maestros de la fe hoy no tiene fe. Todavía está diciendo, a ver si llego. Pero ese es el sentir del verdadero creyente. No es aquel que está declarando y diciendo que sí, que todo está bien, que yo soy el campeón, que yo estoy allá, yo estoy acá. No. Ya estamos viendo la experiencia de este hombre, un gigante en la fe. Y todavía él está diciendo, a ver si llego a la resurrección de los muertos. Porque no se considera capaz de llegar por sus propios méritos. Ya estamos diciendo que tuvo por basura. Ahora todo es Cristo, hermanos, en su vida. El poder de la resurrección es lo único que nos puede llegar a nosotros a llegar a la meta. Porque ese poder actúa en el Hijo de Dios y le lleva a crecer y a luchar por ese conocimiento cada día en su vida. Y finalmente, Pablo le dice a los filipenses, ustedes no lograrán la excelencia del conocimiento de Cristo si no son constantes en la carrera. Versículos 12 al 14, él trata este asunto. Y él se pone como ejemplo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él no había alcanzado el premio. Él no está diciendo porque yo ya he logrado todo de Cristo. No, yo no pretendo haberlo alcanzado. Ni siquiera considero ser perfecto. Pero ¿saben algo? Lo que él sí era, un perseguidor de ese premio. ¿Ha perseguido usted algo alguna vez? ¿Cuántos lucharon por el amor de su esposa? ¿Tuvo que conquistarla? ¿Tuvo que perseguirla? ¿O fue tan fácil así que ya la miró y ella vino? ¡Ay, mi vida! Me cautivaste. ¿Mañana te quieres casar conmigo? Sobre todo antes había que conquistar, ¿verdad? Había que visitar y tener a la vieja allí tejiendo, y cuidado con agarrarle la mano. Pero como se ama lo que se conquista. Hay que perseguir, hay que insistir para poder conseguir lo que vale la pena, hermanos. No podemos pretender alcanzar el premio del conocimiento de Dios en Cristo Jesús y la vida eterna si nosotros no somos perseguidores. Perseguidores, insistentes. Recuerden las carreras esas, ¿verdad? La perseguidora, así como se llama, ¿verdad? La policía, cuando le está cayendo tras alguien que ha violado la ley. Y va ahí, hasta que lo agarra. Si no lo agarra ese, lo agarra otro. Porque alguien lo va a agarrar. Porque son perseguidores. Perseguidor del premio en Cristo Jesús. No lo he alcanzado, dice Pablo. No soy perfecto, pero yo tengo un foco en mi vida. Yo tengo un propósito en mi vida. Yo tengo un camino trazado en mi vida y nadie me va a hacer virar atrás. Y por eso dijo, yo olvido lo que está detrás. ¿Qué hay detrás? Bueno, hay un montón de cosas. Ya hablamos de eso hace poco. Atrás hay victorias, hay éxitos, hay triunfos, hay fracasos también. Lo que haya ahora hay que olvidarlo en el sentido de que no sea un estorbo para que yo continúe avanzando. No es borrarlo de la memoria, eso es imposible, a no ser que Dios lo haga, pero es difícil. Es difícil. Y si olvidamos, ya estamos dejando de vivir algo. Y es importante mantener esos recuerdos. Y a veces Dios lo permite para que no nos exaltemos demasiado y pensemos, oh, pero si yo a la hora de corregir a alguien lo hacemos con más comprensión y más dulzura, porque sabemos que nosotros también fallamos al Señor. Y Pablo está diciendo, yo olvido eso en ese sentido. Nada de lo que yo fracasé o logré me va a ser un impedimento para seguir adelante al premio de soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, nos dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, si está leyendo con cuidado, dirá, ¿y por qué dice en el versículo 12 que Él no es perfecto? Y ahora nos dice, todos los que somos perfectos, sintamos la misma cosa. ¿Qué pasa aquí? ¿Pablo se equivocó? No, hermano, sencillamente en el versículo 12 él está usando el término en el sentido ese de que él no lo ha alcanzado todo. Él sabe que no ha alcanzado todo ese conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabe que él no ha alcanzado el premio, pero él sí pertenece a este club de los perfectos, a esta confederación de los perfectos, de aquellos que tienen una fe madura. En este versículo 15, perfecto no es el que lo ha alcanzado todo, sino el que tiene una fe madura, el que está en el propósito de Dios. Ser perfecto, bíblicamente hablando, es estar en el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Es, a pesar de los fracasos y las caídas, levantarse y volver al carril de Dios. Eso es ser perfectos. Ser perfecto, tener una fe madura, tener un mismo sentir, sentir una misma cosa, querer una misma cosa. Si esta iglesia logra eso, es perfecta. Será perfecta a los ojos de Dios, aunque estemos medio vacíos, aunque seamos un grupo pequeño. Pero una manada pequeña
que pueda decir: el Padre me ha dado el reino. Que estemos unidos en un mismo sentir y en un mismo propósito, que anhelemos una misma cosa, que persigamos una misma cosa. Eso nos hace perfectos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que seamos perfectos, que sintamos lo mismo, permanecer en el camino hacia la vida eterna, a pesar de todos los desafíos que encontremos en el camino. Recuerden, hermanos, la victoria no es de quien comienza la carrera, sino de aquellos que la terminan. Imitemos el ejemplo del gran apóstol. Si estamos en esta carrera hacia la vida eterna, gocémonos en el Señor. Aún cuando seamos advertidos y aconsejados por nuestros líderes repetidamente. No confíe en sus logros y capacidades. No confíe porque usted lleva 40 años en la iglesia y que usted es un creyente de no sé cuántos años y que ha pasado por aquí, pasado por allá. Nada de eso vale. No atribuye el éxito de nada en su vida a su inteligencia o la sabiduría suya, solo a la gracia de Dios. Tenga como meta y propósito alcanzar ese conocimiento del Señor a partir de este momento, durante toda su vida, y persevere hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos hablas claramente a nuestro corazón. Queremos, Señor, decirte que como Pablo no somos perfectos. Estamos, Señor, quizás ni a medio camino, pero lo único que te pedimos es que no nos salgamos del camino, que nos mantenga, Señor, en el camino hacia la vida eterna, fieles a ti, en servicio a ti, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras deficiencias, de nuestra carencia de recursos. A pesar de todo, Señor, queremos ser hallados fieles delante de ti. Queremos que tú nos mires desde el cielo y digas: estos son mis hijos amados en quienes me complazco. Te rogamos que nos ayude, Señor, y podamos ver el día en que esa obediencia comience a dar frutos abundantes, Señor, en nuestra vida personal y en la vida como iglesia. Gracias te damos. Gracias por el amor tuyo que nos une, por el propósito que tenemos de ser un pueblo santo, una nación santa, adquirida por ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesucristo. Amén.